Y el miércoles 16, amigos queridos, llega la edición del Comercio TV a nuestras pantallas. Así es, Roberto. Buenos días a quienes se integran en este momento a nuestra señal. Gracias siempre por su sintonía. Llega también, miren ustedes, aquí está la edición impresa del diario El Comercio, que está circulando en todo el país. Los títulos más importantes dicen, ojo con esto, todas las vacunas sirven sin importar la marca. Más compras al exterior en industrias agro y online. Lazo decreta la liquidación de Seguros Sucre. Más de un año en búsqueda de justicia para Cristina. Transformar se llamará el examen para ir a la universidad. Y la Chola Cuencana, una de las obras de Quinde. Esto entre los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio. Usted puede solicitarlo ya en su tienda favorita, sitio de abastos o a su poseedor de confianza. Arrancamos de inmediato con las noticias. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la pena de 4 años, 2 meses de cárcel contra el exasambleísta Daniel Mendoza por el delito de delincuencia organizada relacionado a la construcción del Hospital de Pedernales. Por este caso, el exasambleísta Eliseo Azuero no ha podido ser condenado porque se encuentra prófugo de la justicia. El ex asambleísta Daniel Mendoza, sentenciado a 50 meses de cárcel por el delito de delincuencia organizada, no logró reducir su pena como lo intentaba con el recurso de apelación. Es así que los jueces nacionales Adrián Rojas, Hipatia Ortiz y Daniela Camacho lo rechazaron por improcedente, al igual que los presentados por 7 condenados más. Con esto queda en firme la sentencia contra Mendoza de 50 meses, donde ya cuenta con una reducción por el procedimiento abreviado y por acogerse a la cooperación eficaz, como los 34 meses para René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras SECOP, Franklin Calderón, contratista, José Vélez, representante del consorcio Pedernales Manavid, y Jean Benavides, ex asesor de Mendoza. En cambio, 40 meses para Jennifer Coveña, Ángel Andrade y José Santos, exfuncionarios del SECOP. Castigo que llegó por irregularidades en la construcción del Hospital Básico de Pedernales, donde, de acuerdo al proceso legal, se desviaron dineros que habían sido entregados como anticipos para la obra. Además, se dispuso el pago de $8 millones que deberá ser dividido entre todos, de acuerdo al grado de participación, informó Héctor Romero. El contralor Pablo Celi regresó a la cárcel 4 de Quito tras ser dado de alta del Hospital Eugenio Espejo, donde fue asistido por COVID-19. Celi permanece privado de su libertad desde el pasado 13 de abril. Es acusado del presunto delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres. Luego de 8 días de haber permanecido internado en el Hospital Eugenio Espejo, el contralor Pablo Celi volvió a la cárcel 4 de Quito, en cumplimiento a la orden de prisión preventiva que pesa sobre él. Y es que el Servicio de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, señaló a través de su cuenta de Twitter que ese traslado se dio en medio de estrictas medidas de seguridad, en coordinación con la Policía Nacional. Mientras que en horas de la tarde de este martes estaban sus familiares en los exteriores de esa cárcel, quienes hablaron por primera vez ante los medios de comunicación sobre la situación del contralor. Nosotros estamos esperando saber en qué estado entra acá, porque si sale con un alta, no tienen por qué aislarlo, él tiene un alta de COVID. Estamos a la espera de saber cómo está de salud después de 7 días de encierro en el Eugenio Espejo y cuáles son sus condiciones. La defensa de Celi indicó desconocer del traslado de su defendido. Sí, él dice que se siente muy mal todavía, pero ya está aquí, ya el médico del Eugenio Espejo le ha dado de alta. Es por ello que insistirán, dicen, en la revocatoria la prisión preventiva, ya que según su abogado no existen argumentos jurídicos que sustenten la decisión. Para este lunes, por ejemplo, estaba prevista la audiencia de revisión de medidas cautelares. Sin embargo, esa diligencia no se realizó. Por un percance en mi salud he solicitado el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas de Pablo C., escribió la fiscal Diana Salazar, a la vez que señaló que mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación, sostuvo, como algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Aquellas publicaciones generaron un intercambio de twitters entre la fiscal y el presidente Guillermo Lasso. Señora fiscal Diana Salazar, con relación a su denuncia, precisar si algún funcionario de mi gobierno ha ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia, a lo que la titular de la Fiscalía señaló, presidente Guillermo Lasso, no son funcionarios de su gobierno, sino ex autoridades y personal de otras funciones, quienes han querido incidir a favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo C., informó Marilyn Jaramillo.
Y tuvieron que pasar 10 años para que se instale la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la adquisición de implementos deportivos. Entre los procesados está Raúl Carrión, exministro del Deporte. Felipe Rodríguez es abogado de la ex gloria del fútbol ecuatoriano Polo Carrera, quien durante una década ha vivido la incertidumbre al no saber si será encarcelado o no por el presunto delito de peculado. Que lleva presentándose y con medidas cautelares por 10 años. Después de 10 años, por fin un tribunal de la Corte Nacional decidió darse un tiempo para conocer su situación jurídica y estamos haciendo esta defensa con absoluta tranquilidad. Peculado que se habría cometido entre el 2007 y 2008 durante la gestión del exministro del Deporte en el correísmo, Raúl Carrión. Carrera desempeñó el cargo de asesor. Polo Carrera lo único que hizo fue presentar un proyecto para beneficiar a 41,000 niños pobres del Ecuador con escuelas de fútbol. Por ponerles un ejemplo, él decía necesito 500 balones de fútbol y mandaba su requerimiento. Lo que discute Fiscalía es si esos balones se compraron al valor real, con sobreprecio, de forma dirigida. Eso no es competencia de quien hizo el proyecto y quien soñaba con ayudar a estos niños, que de hecho lo hizo. Esta vez la audiencia de juzgamiento está a cargo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia Walter Macías, Byron Guillén y Daniela Camacho. Se prevé que dure unos 3 días. Que en el caso de que hubiese existido corrupción en la compra de implementos deportivos de las escuelas de fútbol, entonces quienes actuaron los actos de corrupción tienen que irse a la cárcel, por supuesto, pero no pueden en esta lucha contra la corrupción que apoyamos al 100% meter a personas inocentes que no tuvieron participación alguna. Junto a Carrión y Carrera son procesados los exfuncionarios Elizabeth Cárdenas y Rafael Mendoza y Mario Montevideo, exproveedor de implementos deportivos. Estos dos últimos no estuvieron presentes en la diligencia legal, ni sus abogados. Sin embargo, la audiencia se instaló, porque en el caso de peculado pueden ser juzgados en ausencia. Sobre Carrión, además pesan 5 procesos penales más. Informó Héctor Romero. Vamos a contarles ahora que los jueces de la Corte Provincial de Pichincha, Wilson Lema, Fabián Favara y Carlos Figueroa, serán los integrantes del Tribunal de Juzgamiento dentro del proceso penal por el delito de peculado, donde se investiga al alcalde Jorge Yunda y a otros funcionarios, más en el caso de la compra de 100.000 pruebas COVID-19 por supuesto sobreprecio. Los jueces deberán poner día y hora para la realización del juicio. Dentro de este proceso, el alcalde mantiene vigentes medidas cautelares como la prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico. Y el Partido Social Cristiano solicitará una investigación por el cambio de bancada de algunos legisladores en la Asamblea Nacional. Esperan que la información sea transparente. El Partido Social Cristiano solicitará a la Asamblea Nacional que investigue los cambios de los legisladores a otras bancadas, práctica conocida popularmente como el camisetazo. Acerca de que un bloque comienza con 2 asambleístas y sorpresivamente se autodeclara cambiándose el nombre con 26 asambleístas, es decir, hay una integración ya de 14 asambleístas. Del Partido Social Cristiano se retiraron 4 asambleístas, uno se declaró independiente y los otros 3 se sumaron a la bancada por el Acuerdo Nacional BAN, conformada por el Partido Oficialista Creo e independientes. También existen asambleístas que salieron de Pachacutic e Izquierda Democrática. El decrecimiento o el crecimiento de algunas bancadas que se han dado, yo creo que tiene que ser conocido por el país. ¿Por qué el cambio de camiseta? ¿Hacia dónde va? ¿Hay alguna prebenda? Hay que transparentar estas cosas. Por este tema, el Partido Social Cristiano aseguró que expondrá la problemática ante el Pleno. Existen procedimientos a través de denuncias en la Comisión de Ética para que se investiguen estos casos, por lo menos con el 10% de los miembros del Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, con 14 firmas. Eso está claro en la ley. El PSC asegura que no serían el único partido interesado en investigar estos casos, informó Valeria Navarro. Mucha atención, el presidente de la República, Guillermo Lasso, emitió un decreto con el que se retira la seguridad oficial a los familiares de exmandatarios. Lo hizo en el marco de la política de austeridad que pregona desde su llegada a Carondelet.
La austeridad continúa. Así inicia este comunicado firmado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, donde informa que emitió un decreto ejecutivo en el que se deroga el beneficio que extendía la seguridad de las Fuerzas Armadas a los hijos y familiares del presidente y vicepresidente de la República. Decreto que fue oficializado por el entonces presidente Rafael Correa el 3 de mayo de 2017, a pocos días de abandonar el cargo. Lo extendía a los hijos, a los familiares, a los parientes. Eso es inaceptable. Las Fuerzas Armadas no pueden estar utilizando todos sus recursos, todos sus efectivos militares y gastos en cuidar la seguridad de los parientes del presidente de la República. Para ser precisos, en el caso del exmandatario Rafael Correa, esta seguridad fue hasta 2017, pero en el caso de Lenín Moreno continúa, pues miembros de las Fuerzas Armadas protegen a sus hijas, quienes viven en el extranjero. Y he dado, obviamente, un plazo prudente de 30 días para que aquellos hijos o familiares de expresidente o ex vicepresidente que tengan la seguridad de las Fuerzas Armadas, pues estén advertidos que en 30 días se terminó este privilegio que le cuesta al pueblo ecuatoriano. En el artículo 2, el decreto ejecutivo número 75 además señala que la Casa Militar Presidencial tampoco proporcionará seguridad a ministros o secretarios de Estado, con excepciones debidamente justificadas. Informó Ismenia Solórzano. Al retornar vamos a contarles que la Asamblea Nacional aprobó una resolución que respalda la Ley de Educación Intercultural. ¿De qué forma? En un instante usted lo sabrá en nuestra emisión de Comercio TV en este día miércoles. Pausa, ya venimos. Es tiempo de contarles que la Asamblea Nacional aprobó una resolución que respalda la Ley de Educación Intercultural. Enfatizan que esto no implicaría una intromisión en las funciones de la Corte Constitucional, criterio que no todos los legisladores lo comparten. Veamos. La Asamblea Nacional aprobó una resolución que ratifica el apoyo a la Ley de Educación Intercultural, misma que establece, entre otras cosas, un incremento del salario básico de los docentes a $1,000, además de beneficios para los maestros jubilados. Sin embargo, la Corte Constitucional admitió a trámite una demanda del IES, por lo que la vigencia de la ley se ha suspendido provisionalmente. Al suspender temporalmente la vigencia de la LOI, nos dejó en el desamparo. Isabel Vargas, dirigente de la Unión Nacional de Educadores, respaldó la importancia de esta normativa ante el Pleno de la Asamblea Nacional. La LOI cumple con los requisitos constitucionales y legales. En el debate, los legisladores reconocieron la independencia de la Corte. No quede duda, nuestro apoyo a los maestros, nuestro apoyo, pero sin interferencia de lo que se debe hacer dentro de la Corte Constitucional. Dejemos que la Corte haga su trabajo, que la coordinación jurídica e institucional cumpla sus funciones y que represente al legislativo en las instancias que correspondan. La resolución contó con 124 votos a favor y 5 abstenciones, pues quienes no dieron su voto explicaron los motivos. Que me parece impertinente, ¿no?, que por atender estos compromisos de ciertos sectores políticos se intente interferir en lo que la Corte Constitucional quiere hacer, porque cualquier forma, cualquier expresión que tenga la Asamblea, exhorto, pedido o insinuación, es una interferencia política. La principal causa por la cual se analiza esta ley en la Corte es la falta de presupuesto para su ejecución, informó Valeria Navarro. Y la organización, protocolos de bioseguridad y las condiciones de los planteles dentro del plan de retorno voluntario a clases son las principales preocupaciones de la Comisión Legislativa de Educación. Para ello ha convocado a la ministra María Brown, quien deberá exponer todos los parámetros aplicados en este proceso. En la Asamblea quieren saber si más de 1.000 planteles fiscales de los sectores periféricos del país estaban listos para el plan de retorno voluntario. El presidente de la Comisión de Educación explica que tras 15 meses de suspensión, hemos recorrido y vemos que se han criado el pasto, el monte, y si es que todos estos ambientes se han vuelto a reorganizar, si es que se está otorgando todos los bienes de bioseguridad. No hay recursos ni siquiera para infraestructura. ¿Y cómo nos pretenden decir que vamos a tener recursos para todo el sistema de bioseguridad que se necesita para tener protocolos correctos? Las ministras de Educación y Salud deberán comparecer este miércoles
De hecho, pese a los avances del Plan Nacional 900. Para saber qué pasa con aquellos maestros que todavía no han sido vacunados. Entendemos que hay unos maestros vacunados, pero no ha sido todos. En el oficialismo no se oponen, aunque aclaran. Lo habrá hecho con todas las estadísticas y la información a la mano. De cualquier forma, en el legislativo vamos a estar muy atentos. Por otro lado, defienden las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobadas por el Parlamento saliente, y que enfrentan 2 demandas en la Corte Constitucional. No se benefician tan solo en la remuneración, se benefician en la calidad que los establecimientos pueden recibir. Ahí está también la parte de la jubilación. Y que no puede ser posible que la Corte Constitucional hoy se declare enemiga de los maestros, de los estudiantes. Las comparecencias empezarán a las 10 de la mañana de este miércoles, informó Jorge Escobar. El examen de acceso a la educación superior, amigos, será eliminado. En su lugar regirá la prueba denominada Transformar y un test de orientación vocacional. Con esto se prevé que para el próximo proceso de admisión universitario, que se ejecutaría la 4ª semana de junio, ya se cuente con el nuevo mecanismo. La eliminación del examen de acceso a la educación superior fue una de las promesas de campaña del presidente Guillermo Lasso. Ese anuncio se concretó este martes. Eliminaremos el examen de acceso a la educación superior EAES y en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Transformar tendrá ese objetivo. Transformar no es otra cosa que el nombre de la evaluación que reemplazará bajo los parámetros expuestos a la EAES. Adicionalmente, tomaremos un test de orientación vocacional que te permita tener una idea clara del campo en el que podrás tener un mejor desenvolvimiento académico y laboral. Según el titular de la CENESID, Alejandro Rivadeneira, con esto se busca precautelar el acceso sea a la universidad, instituto tecnológico o escuela politécnica de preferencia del estudiante. Lo mismo sucede con la carrera a elegir. Pero no solo eliminaremos el EAES, también haremos una serie de cambios para mejorar tus oportunidades de acceso a la educación superior, que reconozca más aún tu esfuerzo en el colegio y principalmente con políticas que amplíen los beneficios a grupos históricamente excluidos. Fomentando la autonomía universitaria para el periodo de admisión que iniciará la 4ª semana de junio, se prevé la transferencia del proceso a las instituciones de educación superior, informó Javier Rosero. Y 2 decretos presidenciales designaron a los delegados del Ejecutivo al Consejo Nacional de Planificación y Consejos Nacionales para la Igualdad. Quienes cumplirán esas funciones son los titulares de distintas carteras de Estado. Con decreto presidencial 76 se designó a los delegados de la función ejecutiva al Consejo Nacional de Planificación, los titulares de la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la República, MAGAB, MIDUBI, MIES, Ministerio de la Producción, Telecomunicaciones y Transporte, son los funcionarios que cumplirán con ese desempeño. De otra parte, con decreto presidencial 77 se designó a los delegados de la función ejecutiva ante los siguientes consejos nacionales para la igualdad. Consejo Nacional para la Igualdad de Género, máxima autoridad de la Secretaría de Derechos Humanos. Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, máxima autoridad del MIES. Consejo Nacional para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades, máxima autoridad de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, máxima autoridad del Ministerio de Salud Pública. Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, máxima autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quienes también podrán suplir estas funciones son los delegados de dichas autoridades. Informó Javier Rosero. Y en Guayaquil, el canciller Mauricio Montalvo informó que el Estado brinda toda la atención a los ecuatorianos que a partir de la pandemia empezaron a migrar de manera ilegal a Estados Unidos. Asimismo informó que se les da un proceso nuevo de regulación de ciudadanos venezolanos para garantizar la protección social de un poco más de 500,000 migrantes. 20 años después del feriado bancario, ahora la migración ilegal es empujada por una pandemia. Y según el canciller, el Estado tiene plena conciencia y asume acciones. O derivadas de la migración riesgosa y que se atenten a sus derechos humanos, a los derechos individuales, más aún cuando hay situaciones como hemos podido ver, tan dolorosas y tristes de personas inclusive menores de edad. Fue durante un conversatorio con medios de comunicación en el auditorio del Gobierno Zonal,
donde también confirmó que habrá un nuevo censo de la diáspora venezolana. Está también ya en conversaciones y coordinaciones con los otros entes rectores de la migración al Ecuador, como es el Ministerio de Gobierno, y esto se va a desarrollar en distintas etapas. En materia de intercambio comercial, el gobierno de Guillermo Lasso también ha manifestado el interés con su principal socio. No sé si estemos tan cerca, pero lo que sí le puedo decir es que es una prioridad para el gobierno nacional. Esto es un asunto extremadamente importante para el país. Tenemos diálogos intensos con la contraparte americana, tanto aquí en el Ecuador como en los Estados Unidos. Tenemos un trabajo coordinado y armónico. Tras el acuerdo multipartes con la Unión Europea en vigencia desde 2017, la eliminación de la visa Schengen tampoco es tan cercana. Estas condiciones se han agravado por la evolución que ha tenido el fenómeno migratorio en Europa, con la movilización, el desplazamiento de otras zonas, como el problema sirio o la migración masiva desde África. Pero que hará todos los esfuerzos si el COVID no dispone lo contrario, informó Jorge Escobar. Y el presidente Guillermo Lasso mantuvo su primera transmisión en vivo en la que participaron más de 7.000 personas. El jefe de Estado habló sobre la adquisición de vacunas, acuerdos internacionales, educación superior, entre otros temas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se inauguró en las redes sociales. Se trata de un nuevo mecanismo que utiliza el jefe de Estado para informar a los ciudadanos a través de Facebook, Instagram y TikTok. Destacó inicialmente el respeto a la libertad de expresión, pues dijo que no hay cadenas para obligar a los ciudadanos a que las vean. Recordó que puso en vigencia el Código de Ética en el gobierno para impedir que se contraten parientes dentro del mismo. Y habló de las prioridades como la vacunación desde el día que ganó las elecciones y de las nuevas adquisiciones. Para la adquisición de 6 millones de vacunas CanSino que provienen de la China y que requieren una sola dosis de aplicación. Asimismo también estamos adquiriendo alrededor de 3 millones de vacunas Sinovac y hemos abierto las puertas para la negociación con las vacunas rusas, la Sputnik V. El jefe de Estado mencionó acerca de los acuerdos internacionales para impulsar el comercio. Y le hemos manifestado al gobierno de los Estados Unidos que el Ecuador está dispuesto a suscribir un acuerdo de libre comercio. Le hemos manifestado al embajador de China que el Ecuador está dispuesto a impulsar un acuerdo de libre comercio con China. Una de las preguntas que le hicieron al jefe de Estado fue qué pasará con los estudiantes que no tienen cupo en las universidades. Sostuvo que ya mantuvo una primera reunión con el secretario de la CENESID para afinar el proyecto de ley que presentará en la Asamblea. A efectos de que tengan más libertad para establecer nuevas carreras, para establecer extensiones universitarias y así existan más cupos para los jóvenes. Ahora la ciudadanía podrá realizar directamente sus propias interrogantes, informó Marilyn Jaramillo. Seguro Sucre entrará a liquidación voluntaria. La orden para que se ejecute esta acción llegó mediante decreto ejecutivo número 82. El directorio de la CFN deberá nombrar un liquidador que no haya tenido vinculación con dicha compañía. En la parte pertinente del decreto ejecutivo número 82 mismo, que consta de 2 artículos y 2 disposiciones generales, se ordena a los miembros del directorio de la CFN dispongan e inicien la liquidación voluntaria de Seguro Sucre. ¿Por qué? Porque Seguro Sucre ha sido un foco de corrupción de los últimos 14 años, de los últimos 2 gobiernos. Bajo esa argumentación se solicita a la Junta de Accionistas de esa compañía se resuelva al menos 3 puntos. Esos son: la liquidación voluntaria de Seguro Sucre, el nombramiento de un liquidador que no tenga o haya tenido vínculo alguno con la compañía, y el cese de nuevos negocios y de la emisión, extinción y o renovación de pólizas de seguro. No podemos continuar con este proceso de una compañía de seguros que alrededor de la cual hay actos de corrupción que inclusive están siendo castigados en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de la emisión del presente decreto, todas las entidades del gobierno central e institucional deberán abstenerse de contratar bajo ninguna modalidad previstas en la ley del CERCOP con Seguro Sucre. Asimismo, el CERCOP deberá tomar las precauciones para el cumplimiento de las disposiciones. Informó Javier Rosero. Plan de vacunación 900.
Este miércoles 16 de junio, todas las personas de 63 años cuya cédula termina en número par están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 45 a 49 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con más noticias. El Hospital IES Quito Sur, denominado como Centinela, por la gran cantidad de pacientes COVID que atiende, registra una leve disminución de atenciones en el área de emergencia. Sin embargo, las autoridades aclaran que, pese a ello, esta casa de salud continúa llena y trabajando al 100% de su capacidad. El efecto de las últimas medidas y restricciones sugeridas por el COE nacional e implementadas por el gobierno se empiezan a ver. En el Hospital IES Quito Sur, uno de los que mayor número de pacientes COVID recibe, se ha evidenciado una reducción de atenciones en el área de emergencia del 25%. Antes teníamos alrededor de 230 a 200, incluso llegamos a tener hasta 300 pacientes en un día. Al día de hoy están llegando 140 pacientes. Un pequeño respiro, dice el gerente general de esta casa de salud. Sin embargo, aclara que esto no significa que el hospital tenga disponibilidad de camas en hospitalización, peor aún en unidad de cuidados intensivos. El hospital se encuentra al 100%. No tenemos, lo único que ha reducido es nuestras listas de espera. Ojo, que hay lista de espera de 50 pacientes para UCI y lista de espera para hospitalización de 4 a 5 personas. Es decir, que el hospital pasó de estar sobresaturado a saturado al 100%. En este marco, Francisco Mora, coordinador de vigilancia epidemiológica, detalla que dentro de los pacientes que continúan llegando en busca de atención, se ha evidenciado que presentan cuadros leves. Sin embargo, pacientes moderados y pacientes graves siguen en estancia hospitalaria y por tanto aún continuamos con las áreas graves en saturación total. Según las autoridades del hospital, esta leve disminución ha permitido que puedan atender en mayor número a pacientes no COVID que presentan otras patologías. Nos ha permitido aperturar el tema de o servir a otras patologías que no son COVID. Incluso hemos activado ya quirófanos. Al día de hoy ya vamos haciendo alrededor de 50 cirugías. Aclara que esto no significa que se deban relajar las medidas. Los contagios siguen y en emergencia se puede ver a personas de todo tipo de edad con varios síntomas. Con dolor de espalda, dolor de cabeza y dolor del cuerpo. Le duele el estomaguito y ya con diarrea está. Informó Adriana Rojas. Por medio de cartas escritas con mucho sentimiento, familiares de pacientes con COVID-19 ingresados en el hospital del IES de Los Ceibos pueden comunicarse con ellos. Estas misivas son leídas por los galenos cuando mejoran su respectiva condición. Estas historias y más le contamos. Araceli llega todas las noches hasta el hospital del IES en Los Ceibos, norte de Guayaquil. Ella es oriunda del cantón El Triunfo y lleva 2 meses instalada en esta casa de salud. Tengo a mis 2 familiares aquí enfermos con COVID y los guardias me supieron decir que aquí hay esta estadía para dormir aquí. Tampoco tiene acceso a tablets o celulares, lo que la desconecta totalmente del poder conversar con ellos. Solo información en las tardes. De mi hijo que sigue grave, está entubado y su pulmón es tan duro, no tiene mucha mejoría. Es por ello que a diario toma papel y pluma, escribe, escribe y solo escribe. Es una carta que llegará hasta donde está su familiar enfermo, con quien no ha podido conversar en semanas. Es por ello que por ahora Araceli guarda las cartas, pues su esposo y su hijo aún están en la unidad de cuidados intensivos y no pueden recibirlas. Ella espera pacientemente a que reaccione para de ahí hacerle llegar sus palabras. Pido mucho a Dios por sus vidas y las demás personas que están en igual situación en otros hospitales. Pero por este otro lado está Carmen. Es una paciente que ya se está recuperando y sus familiares también le escriben. Una manera de hacerle sentir el apoyo de toda la familia, aún así sea desde el exterior del hospital. Ustedes, al igual que quienes los cuidan, son unos verdaderos héroes y sé que Dios los recompensará. Recién ayer salí de UCI, de emergencia,
y el día de hoy he estado recuperándome. Tratan de mantenernos comunicados lo más posible con nuestros familiares para no decaer en esta lucha. Galenos, enfermeros, auxiliares y colaboradores no solo salvan vidas, también sirven de puente para conectarse con aquellos que aún esperan pacientemente noticias alentadoras y con los que están luchando para mantenerse en pie. No solo un alivio, sino vemos en las personas que se encuentran ingresadas, en los pacientes, un poco se animan. Nos ayuda obviamente a salir adelante, a seguir en esta lucha, porque sabemos que si hay personas que se han rehabilitado perfectamente, nosotros también bajo la gracia de Dios podemos salir adelante. Informó Julio César Saúl. Con fe y optimismo, claro que sí. Y bueno, les contamos que en varios puntos de vacunación de la capital se registraron problemas por la falta de segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Algunos adultos mayores regresaron a sus casas sin ser inoculados. Me dieron 36 dosis que ya se terminaron. ¿Ya? No le puedo decir en qué punto hay porque hay dosis de escasez. Así lucieron varios ingresos a los puntos de vacunación en Quito. Todos solicitaban información sobre el proceso. Eran personas que esperaban recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Fueron citados para ser inoculados, pero al parecer las dosis que les correspondían se terminaron antes de las 9 de la mañana. A mi mamita le toca la segunda dosis en el colegio Benalcázar, pero dice que solo ha habido 30 vacunas y ya se acabó. Y ahora nos mandaron acá, pero también se ha acabado y no sabemos qué hacer. ¿Cómo hacemos para la segunda dosis? Eran adultos mayores a los 60 años, que en sillas de ruedas y con oxígeno, quienes peregrinaban por la ciudad para encontrar su segunda dosis de la vacuna Pfizer, pues hace un mes, esa fue la marca que recibieron. Se supone que deberían de dar un horario, fecha y hora, como fue la primera vez, ahora no. Testimonios ciudadanos señalaron que el personal del Ministerio de Salud encargado comunicó que debían volver mañana muy temprano, pues presumían que no llegarían muchas de las dosis de la vacuna Pfizer. Fuimos esta mañana, el rato que llegamos, como le ven, usa silla de ruedas y oxígeno. Ya se han acabado las vacunas, la segunda dosis de la Pfizer. No entiendo, fue un maltrato, no nos atendieron bien y que no, que es acabado y que le llevemos mañana a las 6 de la mañana. Sin embargo, la ministra de Salud en una rueda de prensa aseguró que las segundas dosis de la misma marca con la que fueron inoculados por primera vez están garantizadas. Nosotros tenemos las segundas dosis para que sean aplicadas y les garantizamos que no vamos a colocar una vacuna de una y otra de la otra. Nosotros tenemos calculadas y sabemos y contamos con las segundas dosis necesarias, así que tienen que estar tranquilos. Mientras la inoculación con otras marcas fue rápida, este miércoles llegaron personas de entre 50 a 64 años con comorbilidades para recibir sus primeras dosis. No importa la marca, con que me vacunen. Los vacunatorios continuarán habilitados en los horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde, informó Sofía Vintimilla. Y varios puntos de vacunación están habilitados en Guayaquil para poder atender a las personas de 50 a 64 años de edad. Esto dentro de la fase 2 del plan para inocular a la población. Empezó la segunda fase de vacunación y en Guayaquil eran varios los puntos en donde el personal de salud se alistaba para recibir a los ciudadanos de entre 50 a 64 años de edad. Muchos contaban que estaban listos para hacerle frente al COVID-19 con todas las vacunas bien puestas. Vacunarnos para podernos reactivar porque el país necesita bastante reactivación. No podemos vivir así como estamos ahorita. Sí, me tocó en esta segunda tanda. Sí, a partir de hoy día hasta el 15 de julio entramos los de 50 a 64 años. Otros, en cambio, iban por más. La segunda dosis esperaba, que esto los ayuda a no bajar los brazos en pandemia. Mi segunda dosis. Me vacunaron con Pfizer, con la Pfizer, porque aquí inclusive hay la AstraZeneca también, la AstraZeneca. Pero está muy bien todo eso. Ni 10 minutos llevo. Ya tengo 64 años, voy a cumplir 65 en agosto. Me hicieron un llamado por teléfono a la casa, todo. Pero en general hubo tranquilidad y orden a la hora de atender a las personas que llegaron a los distintos sitios de vacunación. Informó Julio César Saona. En torno a este tema, la ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que el gobierno ha inmunizado a más de 1 millón de personas y para darle la continuidad al plan de vacunación, adelantó que en los próximos meses llegarán 2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V.
En el primer conversatorio con la prensa, la ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que se han administrado 1.050.000 vacunas y que se ha cubierto al 72% de la población de adultos mayores. Y para darle continuidad al Plan 900, en los próximos meses llegarán dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Nuestro gobierno está haciendo el contacto directamente de gobierno a gobierno para la compra de las 18 millones de dosis de Sputnik. De hecho, nosotros estamos hablando estos días, esperemos que en los próximos meses ya nos hagan una primera entrega de 2 millones. Sobre la vacuna china CanSino, el gobierno concretó la compra de 6 millones de dosis. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, autorizó este 15 de junio el ingreso del biológico al país. Yo seré la primera ecuatoriana que se vacune con CanSino, porque tenemos que estar completamente seguros de su efectividad, 100% de eficacia contra la mortalidad. En cuanto al proceso de vacunación, esta semana inició la segunda fase, denominada Nos Cuidamos. Incluye un cronograma por grupo etario y personas con condiciones graves y enfermedades catastróficas. En la edad correspondiente, a partir de los 64 años, y las personas que tienen condiciones graves, también que viven con discapacidad, corresponderán a las personas entre 45 y 49 años de edad. La ministra precisó que la vacunación para mujeres embarazadas es opcional. Deben presentar un certificado médico y se ha dispuesto varios lineamientos para aquellas que tienen algún problema de salud. Que las embarazadas que tengan más de 35 años de edad o tienen comorbilidades graves, pueden a partir de las 12 semanas de embarazo administradas sus dosis de vacuna. Mientras que mujeres embarazadas que no presentan enfermedades pueden vacunarse desde las 20 semanas de gestación. En el caso de madres lactantes, tienen que esperar la asignación del Consejo Nacional Electoral. Lugar vacunación y buscar cuándo me toca por mi grupo de edad. En cuanto a la inmunización para niños, la ministra detalló que se realizará a finales de este año. Informó Priscila Cadena. Bueno, y veamos cómo está este tema. Sofía Intimilla está en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Ahí está la jornada de vacunación. Nos va a contar los detalles. Sofía, adelante. Buenos días. Roberto, amigos, buen día. Es importante señalar que aquí en la escuela ESMIL están suministrando primeras y segundas dosis para el personal de la escuela. Es un punto establecido por parte del Ministerio de Salud únicamente para estas personas. Sin embargo, estamos con uno de los epidemiólogos del Ministerio de Salud, el doctor que coordina toda esta área, Juan Carlos. Muy buenos días. Doctor, por favor, primero comentarnos, aquí cuántas dosis van a dar cada día y cuándo terminará este proceso. Bueno, buenos días. Este punto se abrió porque vamos a vacunar segundas dosis para el personal militar. Esos ya cumplieron más o menos sus 50, 60 días promedio para la segunda dosis. Entonces, este día y estamos en otros puntos más del sector militar que se abrieron para vacunar a su personal. Y con esta jornada, ¿cuántas más necesitarían para que todo el personal ya esté listo con las dosis contra el COVID-19? Bueno, como te decía, estamos abiertos en otros puntos que son de los militares mismos. Entonces, el día de hoy más o menos vamos a vacunar 3.600 personas. Y yo creo que están abiertos también otros puntos en el sector del sur que también están completando segundas dosis para el personal militar. ¿Y ya con eso estarían listos? Sí. Sí, con eso ya cumpliríamos las segundas dosis y tendríamos personal militar ya cumpliendo su esquema de vacunación contra el COVID-19. Perfecto, doctor. Por favor, hay un poco de inconformidad por parte de adultos mayores de la primera fase que tenían que suministrarse la segunda dosis contra el COVID-19, pero de la marca Pfizer. Allí, el día de ayer, hubieron pocas dosis en cada uno de los puntos de vacunación y hoy los convocaron desde las 5 de la mañana. Hemos estado ahí y hay muchos, incluso familiares, que están haciendo la fila desde 4 o 5 de la mañana para alcanzar esa dosis. Sin embargo, en una rueda de prensa el día de ayer, la ministra de Salud señalaba que las dosis están garantizadas. ¿Cómo lograr entonces que no hayan estas peripecias y que la gente espere tanto tiempo por la vacuna? Bueno, primero hay que establecer que nosotros nos regimos a un cronograma ya establecido y nosotros en nuestros centros de vacunación que están distribuidos en todo el distrito metropolitano, vamos haciendo vacunas de acuerdo a la edad y completando esquemas segundas dosis para Pfizer, porque lo que se está poniendo es completando segundas dosis para Pfizer. Entonces, lo que tienen que hacer las personas es ingresar al link del CNE, donde va a averiguar en dónde le toca vacunarse y cuándo tiene que ir.
estamos viendo que nuestros adultos mayores, posiblemente por la desesperación de vacunarse, están haciendo colas innecesarias, porque posiblemente no le toca ese día, y las dosis que se están dando en cada centro de vacunación son las dosis programadas para ese día. Aunque tenemos dosis de seguridad, a veces no se abastece porque están yendo personas que no les tocaba ir ese día, y entonces se ven este tipo de colas. Entonces lo que se recomienda es de ellos, primero, ingresar al link del CNE, investigar qué día le toca y acudir ese día. Y si no avanzan, nosotros tenemos los días sábados y domingos, que son personas rezagadas, que se les vacuna en los centros en los centros masivos, y entonces ellos acuden simplemente a vacunarse sus segundas dosis. Las segundas dosis de Pfizer para estas personas están aseguradas, tenemos la cantidad suficiente de vacuna y se les irá vacunando de acuerdo a la programación. Seguramente pasa lo que ustedes habrán investigado, sin embargo nosotros también nos percatamos el día de ayer que son adultos mayores que efectivamente están convocados para ese día en el punto específico, pero llegan alrededor de las 12 del día y ya no alcanzan a las vacunas y el personal del Ministerio de Salud responde que únicamente hasta las 9, 10 de la mañana las 30 o 20 dosis que llegan ya se terminan. Ahí tal vez hay una ruta emergente que ustedes puedan tomar como Ministerio de Salud. Sí, de hecho, como le manifestaba, ya se están proveyendo de las dosis necesarias de la vacuna Pfizer. De hecho, ya llegó un cargamento también para estas dosis. Y entonces, a las personas que no han alcanzado a vacunarse, se les va a vacunar en estos días, porque ya vamos teniendo la vacuna necesaria para cubrir estas segundas dosis de estas personas que no han logrado vacunarse todavía. ¿Tienen un estimado de cuántas son las personas que requieren hasta el momento segundas dosis con la vacuna Pfizer, que obviamente son el grupo objetivo de esta primera fase que ustedes ya tenían contemplado? ¿Algún estimado? Y que también, por favor, nos comente cuántas son las dosis que llegaron el día de ayer en este cargamento de Pfizer. Bueno, lo que tenemos estimado, tenemos que recordar que son dosis que vienen rezagadas del plan anterior y unas que ya hemos puesto y están cumpliendo entre los 21 y 28 días. Entonces, más o menos, de esas personas que son adultos mayores de 65 años, estarán por faltar vacunarse no más del 30%. Y que con eso ya nosotros ya cubriríamos y creo que hasta menos, ¿sí? El cargamento que va llegando, creo que tengo entendido que es más de 160,000 dosis que llegaron de Pfizer, y entonces eso va a ser distribuido a nivel nacional y van a llegar a nuestros puntos para complementar este esquema de segundas dosis. Ajá. Importante también señalar entonces, bueno, si hay algún tipo de inconveniente con la farmacéutica que distribuye las vacunas Pfizer, para que ya no suceda esto, me imagino que ya van a trabajar con otro tipo de marcas para que no suceda esto en las siguientes etapas y la gente se vacune en la primera y segunda dosis con la misma marca. No sé si ya tenemos un estimado de en esta segunda fase cuántas personas serán, cuánto tiempo demorará. Bueno, nosotros en estos 100 días esperamos vacunar a 9 millones de personas, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos completado una primera fase, que es la de mayores de 65 años, que ya son vacunados más del 70%, que ya se ha cubierto con ellos. Y en este tiempo, hasta más o menos del 6 de septiembre, 8 de septiembre, nosotros ya esperamos cumplir con el 71% de personas inoculadas. Para eso, el Gobierno Nacional, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, ha estado haciendo las negociaciones para seguir adquiriendo. Como ustedes saben, nosotros tenemos 3 vacunas en nuestro país, que son Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, y todas ellas nos están prohibiendo con su debido tiempo, y de acuerdo a eso nosotros vamos haciendo la programación para las vacunas. Tengo entendido que también ya se está haciendo negociaciones con otras marcas, entre ellas CanSino, que es una vacuna china, y la ventaja de esa vacuna es que solo es una dosis, entonces también se está haciendo negociaciones. Entonces el Gobierno Nacional, junto con el Ministerio, está tomando todas estas iniciativas para tratar de proveerse de la vacuna necesaria para cumplir con este objetivo, de vacunar 9 millones de personas en 100 días. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ese 30% de adultos mayores que aún faltan de suministrarse la segunda dosis de la vacuna Pfizer, tengan tranquilidad porque las autoridades han dicho que ya van a solucionar esos problemas y esperemos así se dé para que ya no hayan esas esperas desde tan temprano a estos adultos mayores. En tanto, aquí todo fluye con total normalidad. A las 8 de la mañana, tal y como los otros vacunatorios, va a empezar aquí la inoculación a todos los militares. Aquí ya hay una mesa con todo el tema de los signos vitales para que les puedan primero chequear y obviamente luego ya pasan a otra mesa para que les puedan inocular, y esperemos, según dicen también, que con esto, que son alrededor
alrededor de 3.000 militares que iban a ser inoculados de la segunda dosis, concluya ya esta fase para todos los que tienen que ver con estos grupos prioritarios y también sectores estratégicos, y se continúe ya con la segunda fase de personas entre 50 a 64 años de edad. Esa es la información hasta el momento. Ustedes continúan con más. Gracias, Dan Sofía Intimidi, importante la información. Esperemos que esto se llegue a dar, pues el ofrecimiento es importante y que se cumpla con las vacunas, que es prioritario para el país. Tiempo de una pausa y venimos con más. Y más adelante, amigos televidentes, les traemos la segunda parte del reportaje que expone la compleja situación que viven nuestros niños en tiempos de COVID. Todo esto y mucho más al regresar. Plan de vacunación 900. Este miércoles 16 de junio, todas las personas de 63 años cuya cédula termina en número par están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 45 a 49 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Y como lo habíamos anunciado, en Quito se encuentran más de 22,000 niños y niñas en trabajo infantil, sumado a la orfandad que creció frente a la crisis social, económica y sanitaria que vive el Ecuador. Les traemos la segunda parte del reportaje que expone la compleja situación que vive la niñez en tiempos de COVID. Manitos pequeñas, ojos brillantes, risas contagiosas. Son niños y niñas que su infancia la viven desde la responsabilidad, sin garantías ni protección que expliquen por qué un menor que no tiene las condiciones físicas ni mentales debe trabajar en las calles, en lugar de estar jugando y disfrutando. Bueno, según el Consejo de Protección de Derechos, más o menos a nivel de todo el Distrito Metropolitano, el último censo son alrededor de 22,000 niños que existen en estas condiciones, tanto en trabajo infantil como en acompañamiento a sus padres. Entre disfraces y actividades que buscan sensibilizar los riesgos del trabajo infantil, la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito también aclara que pese a que el artículo 78 del Código de la Niñez y Adolescencia sanciona este tipo de actos, la realidad que se vive en las calles no es la misma. Hemos registrado que niños de 5 a 12 años, aproximadamente el 6% ya están trabajando. Y niños de 15 a 17 años, estamos hablando de aproximadamente el 20% de niños también están en riesgo de trabajo. Huérfanos en pandemia, por distintas y complejas causas, ya sea por enfermedad, abandono, muerte de sus padres, violencia o situaciones de pobreza. Lo cierto es que la orfandad tocó la puerta de muchos pequeños que no saben quién cuidará de ellos. De los orfanatos para los niños, aquí en el distrito hay varios, ¿no? Como nosotros como municipio formamos parte del comité de uno de ellos, pero el tema también es un poco complejo. El poder acceder o poder tener a un niño en adopción también es bastante complejo. Nosotros tenemos, como te decía, en total en lo que son casas de acogida, 300 niños y niñas adolescentes. Y estamos hablando de que nosotros estamos en 6 provincias. En cada provincia hay un promedio de 10, 12 casas de acogida. El proceso de adopción de un menor podría durar años, razón por la que muchos adoptantes desisten. Y mientras algunos niños mantienen la esperanza de ser reubicados a hogares estables, otros tantos huyen de la violencia acrecentada en época de pandemia. Los niños que ingresan lo hacen en condiciones mucho más deplorables, es decir, por las situaciones de negligencia. Son más drásticas las situaciones que enfrentan y las condiciones de salud son más severas en las que llegan. Llegan sin nada, a veces sin ropa, con una camiseta rota, una pantaloneta rota, sandalias sucias y rotas. Organizaciones e instituciones a favor de los derechos de la niñez indican la importancia de este nuevo gobierno en tomar acciones urgentes y concretas para que la única realidad de un niño y niña sea vivir seguro y feliz. Informó Caterine Aguirre. Los padres de los quintillizos que nacieron la semana pasada en Guayaquil recibieron pañales, camas y juguetes por parte de la alcaldía de la ciudad. La familia también recibirá una casa. Enhorabuena, buenas noticias. A ver, veamos.
La alcaldesa Cintia Viteri visitó a los padres de los quintillizos en su hogar. Allí hizo la entrega de pañales, colchones, camas, así como juguetes para los pequeños. Sin embargo, esta no fue la única ayuda para la familia. Les vamos a construir una casa en Valle Esperanza. Será la casa número 15 de las que estamos construyendo, de cemento, baño, sala, comedor, cocina, patio. ¿Cuánto le cuesta esa casa a la ciudad? 0. ¿Por qué? Porque no la hacemos con recursos municipales. La hacemos con colaboración de la empresa privada. La noticia de la entrega de la casa fue recibida con alegría por ambos padres. Muy amable, gracias. De verdad, muy contentos, no nos esperamos una sorpresa totota. Y aquí nosotros en nuestra humilde casita, claro, en la casa de mi suegro. Me dijeron, señora suegro, pero bienvenidos sean. De igual manera, personal de la Dirección de Salud del municipio visitará de forma regular a los bebés para monitorear su crecimiento. Nacieron con bajo peso, así es que todavía van a pasar un tiempito más en el hospital. Apenas esté en su casa, los trasladamos a la casa y vamos a complementar sus utensilios con refrigeradora, con cocina, con los platos. Le vamos a dejar todo instalado. De esa manera, ellos podrán empezar una nueva vida con sus 5 bebés. Informó Eric Zambrano.